A continuación, doctor Javier Mozo. El doctor Javier Mozo es cirujano especialista en trasplante renal, miembro activo de ACTO y hace parte de la clínica del Country también. Nos va a hablar del trasplante renal con donante vivo, una cirugía segura. Doctor Mozo. Muchísimas gracias, doctora Guarín, por la presentación. Agradeciéndole a ACTO la participación en el Congreso de este año, quisiera comentarles no solo la experiencia, sino el convencimiento cada vez más fuerte de que el trasplante renal con donante vivo se ha convertido en una práctica no solo que ha aumentado su frecuencia en el día a día, sino que con base en la evidencia que existe actualmente, tenemos a una cirugía que se convierte, cada vez se consolida más y que es una cirugía segura. Estos son los datos del Observatorio Mundial de Donación y Trasplante. Es un organismo regido por la Organización Mundial de la Salud y que la Organización Nacional de Trasplante tiene hasta el año 2027 la responsabilidad de consolidar, analizar y dar los números desde el punto de vista de la transparencia en trasplante en el mundo, los estándares de calidad. En el año 2022, estas son cifras del 2022, las cifras del 2023 todavía no están, digamos, tenemos como un año de retraso, mientras que todos los estados vinculados a la Organización Mundial de la Salud consolidan los registros oficiales que ellos deben nutrir esa fuente de información a la ONT en España y después sacar los documentos del 2023. Estas son las cifras del 2022. En el 2022 en el mundo se hicieron 157.494 trasplantes de órganos, el 39% de esos órganos trasplantados correspondieron a donantes vivos de riñón. En cuanto a donantes con criterios cardiovasculares de muerte, que en América Latina hacemos muy poco, tenemos un 23% de actividad con donantes en corazón parado. Solamente para el 2023 se registraron 7 trasplantes provenientes de este tipo de donantes en Argentina con asistolias controladas con Maastricht 3. Estas son las cifras que se hacen aproximadamente cada hora, se realizan 18 trasplantes en el mundo. Y estos son los registros de los trasplantes de riñón por regiones en el mundo. Como para dato importante, en donante vivo, todo lo que son las regiones del sureste asiático hacen bastante donante vivo, el Mediterráneo oriental y la región del Pacífico occidental hacen bastante donante vivo, proporcionalmente con el número total o números absolutos de trasplantes que se realizan. Y esta es la situación de trasplantes renales. Quise resaltarles el lugar que ocupa Colombia. Colombia está acá. En la figura uno la ve como si estuviese en la mitad, digamos, de la distribución, pero en cuanto a la actividad de trasplantes renales por millón de población, estamos muy por debajo, digamos, de siquiera de la mitad. Deberíamos estar en esa mitad, deberíamos estar ubicados como por 30, que las cifras más grandes las tienen 64 por millón de población, 65, que son los que más trasplantan renales por millón de habitantes. Entonces, ojalá, porque ya llevo 20 años, ojalá que estas cifras en Colombia logren comenzar a aumentar. Y el trasplante renal con donante vivo, ¿cómo es la distribución en América Latina, en Centro y Suramérica? De los 17 países que oficialmente pasan registros al Observatorio Mundial, las tasas de donación con donante vivo para Colombia tenemos 4.5, Argentina más o menos tiene 5.6, México tiene 15, entonces estamos como en donante vivo, un poquito como por la mitad. Ojalá podemos aumentar los números del donante vivo. Y estos son los trasplantes renales en Colombia prepandemia y cómo se está reactivando poco la actividad posterior a la pandemia. Las cifras en Colombia de donante vivo, donante cadavérico, las cifras en la Regional 1 de Bogotá y la actividad que se ha ido poco a poco recuperando, y esta es nuestra actividad de donante vivo.
en el 2022 14, en el 2021 y 2020, 2019. Bueno, pero ¿cómo llegar a tener desde el punto de vista del trabajo, del funcionamiento, cómo comenzar a potenciar ese donante vivo? Quisiera, digamos, son datos que ustedes conocen, pero la idea de la estrategia del donante vivo es poder expandir ese pool de donantes que se encuentran muy, digamos, que se quedan muy estáticos en Colombia y poco a poco llevar esas cifras a un 30, a un 40% de donante vivo. Hay países como Japón que el 80% de sus trasplantes renales son con donante vivo. Y uno comienza a ver cada vez cuando uno hace las valoraciones, entre más acucioso sea uno, entre más dedicado sea a estudiar esos potenciales donantes vivos, comienza a encontrar donantes con riesgo que uno comienza a considerarlos que realmente no es un paciente totalmente sano, sino que tiene algo de nivel de riesgo, sea un riesgo muy bajo, un riesgo moderado, un riesgo alto o un riesgo realmente muy alto. Bueno, esos son datos que ustedes conocen. Para los candidatos a trasplante renal con cualquier tipo de donante, el donante vivo realmente es la mejor opción en cuanto a la sobrevida a lo injerto. Los tiempos de lista de espera, lógicamente, que se acortan o pueden, lógicamente, trasplantarse en prediálisis. Los rechazos, podemos escoger desde el punto de vista de la carta de genética y de la presentación de todo el tema de antígenos, los antígenos que uno acepta o que no puede aceptarlos. Entonces, básicamente es un escenario ideal para uno poder trasplantar pacientes sensibilizados. Es imprescindible, yo creo que es un pilar fundamental, valorar de forma previa y meticulosa la repercusión del acto quirúrgico en ese donante, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Entonces son dos objetivos que uno busca, la seguridad ante todo del donante, pero lógicamente lo que practicamos medicina de alta complejidad, lo que nos regimos por estándares internacionales, lo que buscamos la calidad tanto para el donante o el receptor, siempre tenemos que tener garantizado hacia dónde va o tener previsto hacia dónde va el resultado en el receptor. Y así comenzamos a hacer una revisión de la literatura, o sea, cómo es el resultado, cómo es de esos donantes vivos. Entonces, estos papers básicamente nos comienzan a decir qué es lo que tenemos que revisar para buscar, digamos, ese resultado óptimo del donante vivo. En el corto plazo buscamos la salud del donante, buscamos la seguridad, la tranquilidad y no sorpresas, sobre todo no sorpresas en la cirugía, los efectos en la función renal en el corto plazo y en el largo plazo ese donante la mortalidad, el riesgo de falla renal crónica o de insuficiencia renal crónica en sus diferentes estadios, la proteinuria y la hipertensión arterial. Pero ¿cómo debe ser un potencial donante? Realmente, digamos, si a nosotros nos hacen los estudios, siempre nos van a encontrar cualquier grado de hallazgos que nos toca comenzar a sopesar si ese hallazgo que se encuentra en ese potencial donante realmente impacta o está generando algún riesgo para la salud en general del paciente o en la salud renal específicamente. Los registros americanos, hoy en día, las cifras están muy más altas, yo creo que ya pasan más del 20% de los registros americanos, el 20% en ese entonces eran del 20% de donantes, 2% son hipertensos y 3.5% tenían proteinuria. Y estos son los resultados en el corto plazo, los efectos de la nefrectomía temprana, los efectos en la reducción aguda de la masa renal, cómo ese potencial donante puede lograr pasar de ese estado de hiperfiltración para posteriormente pasar a un deterioro en la función renal, cómo compensa desde el punto de vista fisiológico y si tiene o no una enfermedad que condicione que esa disfunción renal en el tiempo condicione una falla renal. Importante, cada vez la morbilidad y la mortalidad aguda en el donante vivo se ha disminuido. Hacia los años 70 la mortalidad era del 0.4%, se fue bajando a 0.3, 0.2. Hoy en día las tasas de mortalidad aguda en el donante vivo van desde el 0.01 hasta el 0.03%. Es decir, que más o menos es 1 a 3 por cada 10.000 nefrectomías que
que se realizan como potencial donante vivo. Las consecuencias en el corto plazo en la tasa de filtración glomerular cada vez son más consistentes, aproximadamente entre un 60 y un 70% de la función renal predonación se logra mantener. Y este es un repaso como de la historia. Comenzamos desde los años, si hacemos un poco de esfuerzo de visión, pero más o menos estos son los años 60, 70, 80, 90, los 2000, 2010, y vemos cómo son muy consistentes las pérdidas de tasa de la función renal en el donante. Mantiene más o menos un 60, 70, 80% de la función renal que tenía antes de la donación. Bueno, el otro punto importante es el de las consecuencias en el largo plazo en el donante. Y básicamente es que esa pérdida de la función renal, si el paciente llega a tener una condición que le ponga en riesgo la salud renal, el paciente siempre tendrá el riesgo de entrar en falla renal crónica, disfunción renal o estadios diferentes de función renal, proteinuria, hipertensión. Y el otro es el riesgo asociado con la obesidad en el donante. Mañana hay una charla de obesidad del donante. Nosotros cada vez, no solo para trasplantes, sino para la cirugía en general y para la práctica médica en general, cada vez el tema de la obesidad impacta, digamos, de forma importante en nuestra práctica médica. Bueno, ¿cómo se puede, digamos, estos son unos datos que el doctor Gómez nos había presentado anteriormente, muy similares, pero básicamente los riesgos y la morbilidad en el perioperatorio, en los porcentajes que él les mencionaba. Nosotros, desde el punto de vista, digamos, de la cirugía, siempre tenemos esos riesgos perioperatorios que son inmediatos, pero además tenemos que ver el riesgo físico en general del acto quirúrgico, las consecuencias psicológicas, sociales, el impacto en la calidad de vida de ese donante y en su entorno en el ciclo familiar. Hoy en día el gold estándar se ha convertido la cirugía laparoscópica. Prácticamente muy pocos centros hacen cirugía abierta donde no se disponen los recursos. Los cirujanos del Colegio Americano hacen unas recomendaciones, sobre todo en los dispositivos utilizados en los vasos renales, y hacen unas recomendaciones de cuáles tienen más riesgo de generar morbilidad o complicaciones en la cirugía del donante. Los datos cada vez nos damos cuenta que el donante con cirugía abierta experimentaba muchísimo más dolor, más disfunción, la incapacidad, mayores problemas en la pared abdominal, en la reja costal, y digamos que la cirugía laparoscópica en eso ha aumentado las posibilidades de que los potenciales donantes accedan a ser donantes porque se sienten que desde el punto de vista estético, físico, laboral, tienen menor impacto. Y estos son los datos consistentes también de este estudio, que más o menos el promedio que llega a tener el donante después de la cirugía de donante es un 70% de su masa renal. Las cifras son variables, pero de un 5 a un 30% de esos donantes desarrollan hipertensión. Pero realmente los estudios hoy en día demuestran que esos hallazgos, ese deterioro en la salud en general y en la salud renal no impacta la expectativa de vida del donante. Esto, como lo comentábamos, los efectos psicológicos, sopesarlos, los efectos laborales, los efectos sociales. Muchos de estos resultados son asociados al resultado en el receptor. ¿Cómo le fue al receptor? El tipo de vínculo, qué tan fuerte era la unión con el receptor, el género y la edad del donante. No nos gusta tanto los donantes muy jóvenes por el tema de sus cuidados, su estilo de vida y, digamos, la estructura mental, social, familiar de ese donante. Y el riesgo individual debe ser estimado acorde a todos estos factores asociados. El otro punto en cuanto a cirugía segura, hace unos años atrás, muy pocos éramos dados a hacer nefrectomías derechas porque nos preocupaba el resultado en el receptor sobre las complicaciones de ese aloinjerto.
Este es un metaanálisis que compara nefrectomía izquierda versus derecha. La búsqueda es un metaanálisis bastante importante, con muy buenos resultados, con muy buena búsqueda en la literatura, muy buena calidad de los estudios. Se hizo la revisión, los criterios de inclusión de si derechos o izquierdos, si tenían mayor riesgo o menor riesgo. En esos criterios de inclusión tuvieron el tiempo quirúrgico, la pérdida sanguínea, la isquemia caliente, las complicaciones intraoperatorias, la estancia, la función retardada del haloinjerto, la pérdida del injerto, la creatinina en el receptor a los 7 días, al mes y al año. Y los resultados de interés del metaanálisis también evaluaron las lesiones de órganos intraabdominales, las complicaciones quirúrgicas, vasculares, urológicas, de la herida quirúrgica, del dolor y la mortalidad. Se hizo una selección cuidadosa de la calidad de los estudios, y esto es más o menos el flujograma de selección de los papers. Y aquí tenemos los resultados de ese metaanálisis. ¿Y cuál es lo que uno logra ver? Cada vez estamos más convencidos que podemos hacer con tranquilidad la nefrectomía derecha en cuanto a los criterios de inclusión anteriormente mencionados. El tiempo operatorio realmente y la pérdida sanguínea fue la que realmente tuvo unos datos estadísticamente significativos, pero a favor de la nefrectomía derecha. Esto realmente, digamos, desde el punto de vista clínico no tiene significancia. Realmente el tiempo quirúrgico de, por ejemplo, de derecha versus izquierda fue de 13 minutos y en cuanto a cantidad de pérdida sanguínea como de 10 centímetros. Bueno, en cuanto a los resultados del metaanálisis, a ver si realmente estuvieron bien analizados, sobre todo el análisis general de los artículos. Digamos, básicamente los resultados son muy consistentes y realmente la heterogeneidad sí siempre va muy alta por el tipo de procedimientos que se realizan, que varían mucho, y esa heterogeneidad es la que hace que no sean totalmente confiables el metaanálisis. Los sesgos de publicación en los funnel plots estuvieron muy buenos, consistentes, se calcularon para el tiempo de operatorio, la isquemia caliente para sacar el riñón y la creatinina al año. Fueron de distribución simétricas y no evidenciaron sesgos en el metaanálisis. Y este es el tema que anteriormente les quería mencionar. Esto es un problema realmente mundial. Estamos en una situación de una epidemia que para el 2013 2 billones de personas en el mundo estaban en sobrepeso u obesos, 20% de los pacientes en hemodiálisis o en diálisis peritoneal están obesos y la mitad están en sobrepesos, que son los pacientes que habitualmente atendemos en el día a día. Determinar los riesgos y las complicaciones, las consecuencias tanto en el donante como en el receptor en este tipo de pacientes hacen prácticamente unos hechos que son del día a día y de la rutina que nos toca comenzar a avanzar, a manejar. Bueno, estas son las clasificaciones que habitualmente nosotros tenemos. Realmente el índice de masa corporal, la obesidad abdominal, la obesidad central, que realmente un solo índice para determinar el riesgo cardiovascular o metabólico no incluye la totalidad de los pacientes, lógicamente porque somos diferentes desde el punto de vista étnico, genético, poblacionales en las diversas partes del mundo. Pero digamos para Occidente el índice de masa corporal es muy frecuentemente utilizado, más no el que determina realmente el riesgo. Bueno, la obesidad y la enfermedad renal crónica todos sabemos que es un factor independiente y que los hallazgos funcionales y estructurales van a diferentes niveles en las unidades funcionales renales y está asociado a otras comorbilidades como la hipertensión y la diabetes. A los 10 años, posnefrectomías agudas, el 60% de los pacientes obesos desarrollan proteinuria y el 30% algún grado de insuficiencia renal. La obesidad y donantes renales vivos. Es importante minimizar el riesgo en el donante y categorizarlo.
Es decir, no todos con un índice de masa corporal de 30 o de 35 tienen el mismo riesgo, si además existen otros criterios adicionales de riesgo renal o riesgo cardiovascular, como hematuria, proteinuria, diabetes, cálculos y los diferentes espectros de disminución de la función renal. Sobre todo es difícil determinarlos en pacientes en potenciales donantes añosos. Lo que sí a través de la revisión uno puede darse cuenta es que realmente la obesidad hay que considerarlo como un factor de riesgo modificable y que es especialmente importante en donantes jóvenes. El potencial donante nos da tiempo, es una cirugía programada, nos da tiempo de modificar esos factores para que estos potenciales donantes puedan llegar a término y ser unos donantes efectivos. Bueno, la obesidad y los receptores de trasplante renal. En esta diapositiva, básicamente les quiero comentar es que la obesidad hoy en día no es una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa. Y ese término, y utilizo la palabra relativa porque va hasta índice de masas corporales de 40. Las diferentes técnicas de aproximación de manejo de obesidad hoy en día nos ponen a la luz cómo se pueden manejar esos potenciales donantes con índices de masa corporal de 40. Los efectos en el receptor son múltiples de la obesidad, anestésicos, son complejos, perioperatorios, en la cirugía, en la pared abdominal, en la herida quirúrgica, se asocia a estancias prolongadas, a complicaciones cardiovasculares, a diabetes post-trasplante. El control post-trasplante es extremadamente complejo en cuanto al metabolismo, el ajuste de medicamentos inmunosupresores, y las decisiones para los pacientes obesos son diferentes porque el receptor realmente hoy en día obeso lleva digamos, siempre va a ir en ventaja al donante. El receptor, es mejor trasplantar donantes, receptores obesos, que lógicamente llevar a un paciente obeso a ser potencial donante cuando no requería la cirugía. Pero la mortalidad del receptor obeso en lista de espera es importante y hoy en día hay que considerarlo trasplantar a los pacientes obesos. El otro punto en cuanto a seguridad de la cirugía con donante vivo es el potencial donante con todas las complejidades que el doctor Gómez nos comentaba en su charla anterior. El uso de este tipo de donantes con hallazgos anatómicos complejos los estamos utilizando cada vez más en el día a día. En esta corte retrospectiva de 210 donantes vivos por el mismo cirujano en Estados Unidos, en la Florida, en el Miami, entre 2008 y 2019 encontraron pacientes con arterias únicas. De esos 210, 49 tenían arterias múltiples y 161 tenían arterias únicas. Y las posibilidades de reconstrucción son múltiples. Para las arterias cortas, y de pronto ahorita podríamos, no sé, le voy a hacer unas preguntas, porque se me ha ocurrido unas cosas que podemos hacer no con injertos de PTF anillados, sino con injertos de paneles venosos en los receptores. La forma más frecuente de reconstruir dos venas, la ven en la figura A, 3 arterias en la B, cuando hay polares superiores que se reconstruyen a la arteria principal, cuando se utilizan injertos, en este caso donante del receptor del donante vivo o de un donante fallecido, que son injertos de arteria ilíaca interna, el uso de vasos epigástricos en polares inferiores, el uso de vasos epigástricos interpuesto un injerto de la vena gonadal del donante vivo. En esta, el uso de paneles venosos para reconstruir arterias porales superiores y, en fin, todo lo que, digamos, podemos comenzar a tratar de resolver estos casos extremadamente complejos. Pero ¿cuáles fueron las conclusiones a las cuales llegó
este tipo de hallazgos en la cirugía. No, desde el punto de vista de los resultados, en cuanto a los resultados primarios, que era buscar complicaciones quirúrgicas y urológicas, no hubo diferencias entre una y múltiples arterias. No hubo diferencias en cuanto a la estancia hospitalaria, en la función retrasada del oloinjerto y la tasa de filtración a los 3 y a los 12 meses. Bueno, muchísimas gracias.